Hola queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Les deseo un día lleno de paz, alegría y felicidad. En la vida todos soñamos con tener esas comidas cálidas en familia, donde se escuchan las risas, se comparten historias y se siente el abrazo de los seres queridos. Para muchos, esto puede parecer algo cotidiano, pero para quienes enfrentan dificultades como tú, esos momentos se vuelven un lujo escaso y profundamente valioso. Hoy el sabor del cariño y el calor del hogar se encenderán y se expandirán por cada rincón de la casa de Alex. Allí no solo se respira el aroma de los platillos, sino también el amor, la atención mutua y una felicidad sencilla, pero conmovedora. Los invito a sumergirse conmigo en ese espacio, a sentir la calidez de la unión, a descubrir que la verdadera felicidad no siempre se encuentra en cosas grandes, sino en lo simple, estar juntos, compartir cada instante. Así que acompáñenme y juntos entremos en la casa de Alex para disfrutar plenamente de la dulzura y la magia del afecto familiar. Esa tarde, cuando Tuna regresaba del trabajo, Alex ya estaba en camino para recogerla, junto con su pequeño hijo. Conduciendo hacia la granja tomó el teléfono y llamó a su madre con una voz llena de ilusión. «Mamá, prepara la cena, por favor. Esta noche traeré a Tuna y al niño para que pasemos un rato juntos. Estoy seguro de que te alegrarás mucho». El coche apenas se detuvo frente a la puerta, cuando Alex, impaciente y con una alegría difícil de ocultar, llamó en voz alta: «Tuna, ¿dónde estás?» Desde el interior de la casa apareció Tuna con el niño en brazos. Su rostro mostraba el cansancio de la jornada, con unas gotas de sudor aún brillando en su frente, pero en su expresión se reflejaba la serenidad y dulzura que siempre la acompañaban. «Aquí estoy». «Alex, ¿cómo es que llegaste tan temprano hoy?», preguntó con una leve sonrisa mientras acomodaba el pañuelo sobre su hombro. Alex se acercó mirándola con una calidez que lo decía todo. «Terminé el trabajo antes de lo esperado y te extrañaba. Por eso quise pasar a verte. Además, quiero llevarlos a ti y al niño a casa para estar con mi madre. Ella también los echa mucho de menos». Las palabras tan simples pero cargadas de ternura hicieron que Tuna bajara la mirada con una sonrisa tímida. En su interior, una emoción profunda le llenaba el pecho. Desde que Alex había entrado en su vida, había sentido con claridad la sinceridad y el cuidado que él ofrecía, no solo a ella, sino también a su hijo. Era una felicidad que antes había creído inalcanzable, como un sueño demasiado lejano. Tras una breve pausa, Alex preguntó con suavidad: «¿Tienes algo más que hacer ahora? ¿Estás ocupada?». Ella negó con la cabeza, respondiendo en un tono bajo: «No, ya he terminado todo». Los ojos de Alex brillaron con satisfacción. «Entonces vámonos. Ve a preparar algunas cosas. Yo me encargaré del bebé». Un poco sorprendida, Tuna dudó por un instante y luego asintió. Sus labios se curvaron en una sonrisa leve mientras decía: «Está bien, dame unos minutos». Con cuidado entregó al niño a los brazos de Alex. Él lo sostuvo con una naturalidad asombrosa, como si lo hubiera hecho toda la vida. El pequeño apoyó la cabeza en el hombro del hombre y lo miró con ojos brillantes y confiados, percibiendo también la seguridad y el afecto en ese abrazo firme. Mientras Tuna entraba a cambiarse y recoger sus cosas, Alex la siguió con la mirada. En su corazón sintió un estremecimiento suave. Sabía que en ese instante cotidiano y sencillo, él no era solo un visitante más, estaba convirtiéndose en el apoyo, en el refugio y en la esperanza de una madre y su hijo. El atardecer envolvía la escena con una luz dorada y la brisa movía suavemente las ramas de los árboles frente al portón. Dentro de aquella pequeña casa,
resonaban las risas del niño y el eco cálido de un ambiente familiar. Para Alex, cada ocasión en que podía llevar a Tuna y al pequeño a su hogar era una oportunidad de saborear la felicidad, de nutrir ese sueño que deseaba mantener para siempre. Cuando Tuna regresó vestida de manera sencilla, pero arreglada con cuidado, lo encontró con el bebé en brazos. La imagen la hizo sonreír con ternura. En esa escena, descubrió una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Y así juntos, los tres salieron de la casa, dispuestos a vivir una velada llena de amor, en compañía de la madre de Alex, bajo el techo, donde la calidez familiar los esperaba. En el camino de regreso, Alex y Tuna avanzaban entre risas y conversaciones ligeras. El pequeño descansaba en los brazos de Alex, soltando de vez en cuando una risita que llenaba el aire de alegría. Cada palabra compartida hacía que el trayecto pareciera más corto, y cuando por fin llegaron a la casa de la madre de Alex, los tres irradiaban serenidad y entusiasmo. En la cocina, la madre de Alex estaba concentrada en preparar la cena. El sonido del cuchillo golpeando la tabla resonaba con ritmo, mientras el aroma de los platos recién cocinados se extendía por toda la casa. Apenas cruzó el umbral, Alex levantó la voz con alegría. «Mamá, ya hemos llegado». Al escuchar la voz de su hijo, la madre salió apresurada, todavía con los guantes puestos. Su rostro se iluminó de emoción al ver a Tuna con el bebé en brazos. «Qué bueno que ya están aquí. Acabo de terminar de cocinar, justo pensaba llamarte. Y qué niño tan adorable. Siéntense, por favor. Yo termino enseguida y luego voy». Tuna, algo tímida, saludó con una sonrisa cálida. Dentro de ella surgía una sensación nueva, casi mágica, la de sentirse bienvenida, como si hubiera formado parte de esa familia desde siempre. Alex, con voz firme pero cariñosa, se adelantó. «No, mamá, déjame a mí. Tú sal al salón a conversar con Tuna. Yo me encargo de la cocina». La madre lo miró con ternura y orgullo. Era la primera vez que lo veía tan entregado, tan claramente unido a una mujer y a un niño. Con una leve sonrisa respondió: «Está bien, hijo, si quieres ayudar, hazlo. Yo voy a pasar un rato con Tuna». Se quitó los guantes y se limpió las manos antes de dirigirse al salón. Allí la atmósfera parecía aún más acogedora. Tuna acomodó al niño en su regazo, acariciándole con dulzura, mientras la madre de Alex se sentaba a su lado y le preguntaba con cariño: «¿Cómo va tu trabajo? Imagino que cuidar sola del pequeño debe ser duro. Menos mal que Alex siempre está pendiente de ustedes». Las palabras sencillas, llenas de afecto, conmovieron a Tuna. Por primera vez después de mucho tiempo de lucha y sacrificio, sintió el calor de una figura mayor que la acogía con amor y protección. En esa pequeña sala resonaban las voces, las risas y los balbuceos del niño. Afuera, el sol del atardecer bañaba las ventanas, iluminando los rostros de quienes compartían aquel instante. Para Tuna era un momento sencillo, pero al mismo tiempo un tesoro invaluable, la promesa de una familia, la calidez que alguna vez creyó inalcanzable. Alex estaba terminando unas tareas en la cocina, pero de vez en cuando levantaba la vista hacia la sala. Allí veía a su madre sentada junto a Tuna, conversando y riendo con naturalidad. Esa imagen sencilla llenaba su corazón de una felicidad profunda. Las personas que más amaba estaban compartiendo un momento de unión. La madre de Alex, con voz suave y mirada llena de cariño, preguntó: «Hija, el trabajo en la granja es muy duro para ti». Tuna sonrió con modestia, respondiendo con respeto: «No mucho, señora. Al principio fue difícil, pero ya me he acostumbrado. Ahora no lo siento tan pesado». La mujer asintió con comprensión
y volvió a preguntar con interés genuino: ¿Y quién cuida del bebé mientras trabajas? Tuna acarició a su pequeño que descansaba tranquilo en sus brazos y contestó con voz baja: Lo dejo con una vecina. Ella vive al lado y siempre me ayuda con mucho cariño. La madre de Alex alzó una sonrisa cálida, posando la mano en el hombro de Tuna en un gesto de ternura. Está bien, pero escucha, cuando tengas un rato libre, tráelo aquí para que juegue conmigo. Y si algún día estás ocupada, no dudes en traerlo. Yo lo cuidaré encantada. Paso la mayor parte del tiempo en casa, y para mí sería una alegría tener su risa llenando estas paredes. Aquellas palabras tocaron profundamente a Tuna. Sus ojos se humedecieron, aunque trató de conservar su sonrisa. Muchísimas gracias, señora. De verdad me siento muy afortunada de contar con usted y con Alex. En ese instante, Alex salió de la cocina, secándose las manos con una toalla. Con voz alegre anunció: Mamá Tuna, la cena está lista. Vengan a la mesa antes de que se enfríe. La madre se levantó con suavidad y con un gesto natural tomó al bebé de los brazos de Tuna. Mientras acariciaba su cabello suave, murmuró con dulzura: Déjame tenerlo un rato. Tú siéntate tranquila a cenar. Después lo arrullaré conmigo, dormirá más a gusto. El niño apoyó la cabecita en su pecho y sus manitas se aferraron a su ropa, transmitiendo una paz que llenó la sala de ternura. Tuna contemplaba la escena conmovida. Durante mucho tiempo había soñado con un hogar con alguien que la acogiera junto a su hijo. Ahora, en aquella casa sencilla, pero llena de afecto, comprendía que ese anhelo ya no era un sueño lejano, estaba sucediendo frente a sus ojos. Los tres se dirigieron juntos al comedor. El aroma de los platos recién preparados impregnaba el aire, envolviendo la habitación en calidez. Esa cena no era solo un momento de convivencia, sino el símbolo de un nuevo comienzo, el inicio de un camino compartido, hecho de amor, apoyo y la promesa de construir un hogar verdadero. La cena transcurría en un ambiente cálido lleno de sonrisas y pequeñas atenciones. Sobre la mesa los platos sencillos, pero cargados de sabor casero, despertaban el apetito de todos. Alex, con gestos naturales, servía a su madre y se preocupaba también porque Tuna y el pequeño tuvieran lo suficiente, como si cuidar de ellos hubiera sido siempre parte de su vida. La conversación giraba en torno al trabajo en la granja y a las cosas cotidianas, hasta que de repente la madre de Alex dejó los palillos sobre la mesa y comentó con un tono entre serio y juguetón: ¿Y tú, Alex, cuándo vas a casarte para que yo pueda cargar a otro nieto? El silencio se apoderó de la mesa. Alex levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Tuna. Ella bajó la mirada enseguida con las mejillas enrojecidas como pétalos de cerezo, mientras apretaba la cuchara entre las manos para ocultar su nerviosismo. La atmósfera alegre se transformó en un instante de incomodidad, como si hubiera una verdad flotando en el aire que ninguno de los dos se atrevía a decir. Dentro de Alex, un torbellino de sentimientos lo agitaba. Quería confesarle a su madre que su corazón ya pertenecía a Tuna, que lo único que deseaba era construir un futuro junto a ella y su hijo. Sin embargo, el temor de que su madre pudiera malinterpretar o juzgar la situación lo mantenía en silencio. Pasaron unos segundos tensos hasta que Alex, decidido a romper el momento incómodo, habló con una voz tranquila pero significativa: Tuna, cuando tengas tiempo libre, ven a visitar a mi madre. Ella pasa mucho tiempo sola en casa y seguro que le hará ilusión tenerte cerca. Bueno, ahora comamos, que la comida está en su punto. A simple vista, era una invitación inocente, pero entre las palabras de Alex
se escondía un sentimiento más profundo, un deseo silencioso de acercar a Tuna aún más a su familia. Ella levantó la vista, le regaló una sonrisa tímida y asintió como aceptando en silencio aquella propuesta llena de afecto. La madre de Alex observó la escena. No dijo nada más, pero en su interior comprendía lo que sucedía. En lugar de presionar, eligió mostrar su apoyo de otra manera. Con ternura, siguió sirviendo comida en los platos de ambos, como quien cuida y acepta sin necesidad de palabras. Al terminar la cena, los tres se trasladaron a la sala. Sobre la mesa de té, una tetera humeante desprendía un aroma delicado que impregnaba el ambiente. Las conversaciones se volvieron ligeras, hablaron del huerto de los vecinos, de la lluvia y las cosechas. Cada palabra, cada risa compartida, hacía que el tiempo pareciera detenerse. En ese instante sencillo, Tuna lo comprendió. Había encontrado un lugar al que podía llamar hogar. Sentada junto a una madre acogedora y un hombre dispuesto a protegerla, sintió que aquella escena bañada por la luz suave de la noche era la promesa de una felicidad que creía inalcanzable. Cho anh sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ mang đến cho anh nhiều rắc rối hơn mức anh đáng phải chịu. Nỗi sợ làm anh thất vọng. Cô tê liệt. Và mặc dù biết Alex đã dùng mọi cách để tìm mình, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy không xứng đáng với lòng tốt của anh. Điều khiến cô sợ hãi nhất là việc cô không thể diễn tả được cảm xúc thật của mình. Mỗi khi cô cố gắng mở lòng, một điều gì đó bên trong lại mách bảo rằng cô không đủ tốt, rằng cô không xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho. Cô cảm thấy nhỏ bé và bất an, như thể những lỗi lầm và nỗi khổ trong quá khứ của cô kéo xa anh. Cô nghĩ rằng anh xứng đáng với một người tốt hơn, một người không mang đến quá nhiều nỗi sợ hãi hay vết thương lòng. Mâu thuẫn nội tâm thật không thể chịu đựng nổi. Một mặt trái tim cô mách bảo cô hãy mạnh thành thật, hãy để cảm xúc tuôn trào, nhưng mặt khác lý trí lại tiếp tục nhắc nhở cô rằng không phải người Alex cần. Cô sợ rằng nếu bộc lộ cảm xúc, cô có thể phá hỏng những gì anh dày công vun đắp, rằng tình yêu của cô chỉ mang lại sự đau khổ và giận vặt. Cô cảm thấy bị mắc kẹt